Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Puesto que estás aquí, aquí se camina sin preguntar. No precisemos, haz como que entiendes, ya sabes, sin interrogar. Todas las preguntas caen a los pies de tienes que, angustia. Nada de eso, quédate tranquilo en tu silla contando las horas. Rafael Cadenas. Relata Mar Centenera en el diario El País que en los centros de detención de la dictadura estaba prohibido escribir. Los prisioneros escondían las puntas de mina de los lápices debajo de la uña del pulgar y usaban el único papel disponible, el de los cigarrillos. Esas hojitas se doblaban varias veces hasta hacer bolas minúsculas que se sellaban con la cera de las velas. Las llamaban caramelos porque podían tragárselos y sortear las pesquisas. En este programa de Días de Radio vamos a hablar de dictaduras, del horror, de un poder absoluto que enceguece y se opone a los valores democráticos bajo los cuales se ha pensado la fundación de los estados modernos. Natalia Duque lee para nosotros un texto de una serie dirigida a un público infantil y juvenil. En el número 2 de la colección, el tema es la dictadura. A través de metáforas y analogías nos explica el sentido y funcionamiento de este tipo de gobierno. Así es la dictadura. Idea y texto, equipo, plantel. Colección Libros para Mañana, número 2. El libro que compartimos a continuación forma parte de una serie de 4 títulos pensada para los lectores más jóvenes, que fue publicada entre los años 1977 y 1978 por la editorial barcelonesa La Galla Ciencia. En aquel momento, hacía solamente un par de años que había muerto el dictador Franco y el país vivía una etapa, la transición, que traería los primeros cambios democráticos. Hoy en Días de Radio compartimos con ustedes un apartado de este material. La dictadura es como un dictado. Un señor dice lo que hay que hacer y los demás lo hacen, solo porque sí. El señor que dicta es el señor que manda, es el dueño de todos porque se hizo el amo de todo, apoyado por unos pocos y en contra de la voluntad de casi todos. Casi todos los días el dictador se levanta pronto y de mal humor y empieza riñendo al primero que pilla. Todos le obedecen solo porque todos le temen y a los que no le obedecen ni le teme les castiga. Mientras desayuna, el primer siervo ministro le cuenta todas las cosas que pasan en el país. Bueno, solo algunas cosas, justamente las que no le disgustan. Se pasa el día dictando, dicta leyes, dicta premios y también dicta castigos. Le gusta inaugurar cosas, casas, canales y puentes, porque al dictador le gustan siempre las cosas grandes, muy grandes, las más grandes. En todas las dictaduras está prohibido pensar, solo se puede pensar lo que el dictador quiere que se pueda pensar. Los que piensan de otra forma están mal vistos y maltratados, y los que además de pensarlo lo dicen, viven bastante peor. A veces tienen que marcharse porque no se pueden defender, así que el más valiente es el dictador, y el más listo y el más bueno y el más alto. El dictador no tiene amigos, él no quiere a la gente, porque es el más listo y el más alto y el más guapo, pero algunos se hacen sus amigos solo porque les conviene y por eso le defienden, porque a los ricos les deja ser más ricos aún. A veces es generoso con los suyos y les regala cosas aunque no sean suyas, y les regala tierras que son de otros, les concede permisos, les da cosas que en realidad son de todos, porque el dictador es la ley, porque solo él hace las leyes y también es la justicia.
solo sus amigos pueden ser los jueces. También quiere mandar en el ejército y en la enseñanza y en las fábricas, en el campo, en las oficinas. Él dice que así es mejor, porque así los barrios, los pueblos, las ciudades y el país están tranquilos, porque nadie se queja y porque nadie protesta. Él está muy orgulloso de su país porque el país es suyo. Por eso hace desfiles. Mientras tanto, la gente está fastidiada, atemorizada, empobrecida, explotada. Todos trabajan, producen, pero también piensan. Y pensando, claro, se van dando cuenta de muchas cosas. Se dan cuenta de que no es tan valiente, ni tan listo, ni tan justo. Se dan cuenta de que la realidad es muy buena para unos pocos, muy injusta para todos y muy cruel para algunos. Pero no pueden luchar contra el dictador, porque el dictador es el dueño de todo, del dinero, de las armas, de las tierras y hasta de la gente. Y lo peor es que las dictaduras duran casi siempre muchísimos años. La dictadura se acaba cuando el dictador se muere, algunas veces porque lo matan o cuando lo echan por la fuerza. Después, enseguida, cuando acaba la historia de la dictadura, empieza la historia de la libertad. Del canal de YouTube de Javier Poggio tomamos fragmentos que describen el surgimiento de las dictaduras en América Latina. Regímenes con aspectos en común, violencia, represión social y política. Estos segmentos de realidad histórica se presentan como un testimonio de días aciagos y de connivencia económica y política que dejó devastación, polarización social y pocas respuestas. Buenos Aires, miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0:45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron 3 miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. Madrugada del 9 de junio de 1976. Las fuerzas de seguridad secuestran en Buenos Aires al sindicalista uruguayo Gerardo Gatti. Lo encierran en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti, en el barrio de Floresta. Es una víctima de la dictadura uruguaya. Pero en la década de los 70, el terrorismo de Estado no tiene fronteras. Asunción, después de 1954. Alfredo Stroessner no deja nada afuera de su mira. Él mismo, desde las sombras, vigila y señala a los opositores al régimen. Es el jefe supremo de la dictadura paraguaya, la más larga del siglo XX en territorio latinoamericano. San Pablo, 15 de abril de 1971. El danés Henning Albert Boilesen sale de su casa como todos los días. Boilesen forma parte del grupo de empresarios que financia el terrorismo de Estado en Brasil y mantiene una relación cercana con los represores. Suele presenciar sesiones de torturas. Esa mañana lo asesinan en la calle. Desaparece una pieza en el tablero. Pero en Brasil, la relación entre la dictadura y el poder económico continúa. 1972, La Paz, Bolivia. Aniquilar las fuerzas militares insurgentes. Hugo Banzer, el dictador, sabe cómo se combate a los enemigos del régimen y lo describe paso a paso en un documento confidencial. Aniquilar a todo elemento extranjero. El Banzerato, una forma más de terrorismo de Estado latinoamericano. Venezuela, madrugada del 14 de diciembre de 1922. El subsuelo escupe piedras, después gases y más tarde petróleo. Mucho petróleo. La realidad en Venezuela ya no volverá a ser la misma. El oro negro comienza a marcar la agenda política del país caribeño, con represión, persecución y muerte. El martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile.
Antes de escuchar la primera proclama de los militares, el presidente ya sabe que las Fuerzas Armadas intentan destituirlo. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Exigen su renuncia, pero Allende se niega. El país está bajo fuego. Comienza la dictadura de Augusto Pinochet. Quito, 16 de febrero de 1972. El pueblo ecuatoriano está de fiesta. Es día de carnaval. Pero mientras la gente baila en las calles, en otra parte el destino del país cambia. Dictadura y democracia. En Ecuador, nada es lo que parece. Jamie Arango comparte con nosotros un poema de Eduardo Galeano, Las Madres de la Plaza de Mayo, mujeres que llevan 43 años buscando a niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura militar en Argentina. En sus años de lucha hasta junio de 2020, la organización logró restituir la identidad de 130 personas. Desde el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder en la Argentina por medio de un golpe de Estado e iniciaron el denominado Proceso de Reorganización Nacional, desaparecieron a 300.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Hola, soy Jamie Arango, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia y magíster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona, promotora de lectura y gestora cultural de la ciudad. Hoy quiero compartirles un breve poema de Eduardo Galeano, 1977, Buenos Aires. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana, se muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar Proceso de Reorganización Nacional a la dictadura militar. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, el siglo del viento. Ildamar Rodríguez presenta una selección literaria sobre dictaduras y dictadores, recorrido novelado por esta América que ha padecido los excesos y destrozos de la vida, la patria, los recursos. Dictadores de papel que encarnan el mal, la ambición, la percepción y un tránsito entre el mito y lo grotesco de estos personajes.
En esta nota para Días de Radio queremos presentar a ustedes una selección literaria alrededor de los dictadores en América Latina, pues como dice Giuseppe Bellini, el tema de la dictadura ha tenido amplia resonancia en la narrativa del mundo hispánico, por motivos fácilmente comprensibles, la sucesión incansable en los 2 últimos siglos de formas unipersonales de gobierno. Para recrear esta sentencia de Bellini presentamos a estos dictadores, patriarcas, caudillos, generalísimos de papel, que representan sujetos de carne y hueso que, amparados en ideas de revolución, libertad o transformación social, despliegan un poder despótico. Amalia, 1851, de José Mármol. Novela romántica considerada la pionera del género, escrita contra el régimen de Juan Manuel Rosas en Argentina. Mármol enmarca una trágica historia de amor en la situación política de 1840, en los días en que Rosas ejerció el poder a través del terror, la represión y la persecución. Su trama gira en torno de la historia de Amalia y Eduardo, pero sobre todo de Daniel Bello, el héroe de la historia cuyo propósito es atacar el régimen. El dictador, a pesar de su poca o nula presencia, es percibido como algo mítico, demoníaco y oscuro, que crea en el lector la sensación de que es omnipresente, inaccesible y enigmático. La sombra del caudillo, 1929, de Martín Luis Guzmán. Esta novela política mexicana recrea con precisión los acontecimientos históricos ligados a los periodos presidenciales de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Aquí, los caudillos representan la figura del poder absoluto, presentados como sombras que manejan el destino político del país. Si alguien actúa en su contra, fácilmente estará condenado a la desaparición, como sucede con el protagonista y sus compañeros al final de la obra. El señor presidente, 1946, Miguel Ángel Asturias. El escritor se inspiró en la figura del guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que gobernó al país de 1898 a 1920, con una crueldad que alcanzó niveles surrealistas. El dictador es presentado como una especie de brujo, invisible y temido, quien desde las sombras domina la vida de la nación y de cada ciudadano. Un retrato caricaturesco y esperpéntico para caracterizar el mal absoluto. El recurso del método, 1974, Alejo Carpentier. Desde su independencia de la corona española, la historia de Cuba está sellada por regímenes nunca claramente democráticos. Si bien en esta novela su autor no utilizó la isla como espacio ficcional, su historia es una síntesis de varias figuras históricas de América Latina, con Gerardo Machado, el dictador de Cuba, entre los más prominentes. De carácter tragicómico, la obra de Carpentier reflexiona sobre la coexistencia de 2 lugares, culturas, modos de vida, civilizaciones distintas entre los que fluctúan los personajes. Conversación en la Catedral, 1969, Mario Vargas Llosa. Zabalita y el Sambo Ambrosio conversan en la Catedral. En el Perú de entonces gobierna el general Manuel Odría. A partir de unas cuantas cervezas fluyen también las palabras e historias que poco a poco van encajando. Con esta notable novela, Vargas Llosa da cuenta del envilecimiento colectivo durante el Ochenio, repasando todos los caminos que pueden llevar a un pueblo entero a la frustración. Además, ofrece minucioso análisis de los círculos del poder, el mundillo del periodismo amarillo y los cabarets de mala muerte. Yo el Supremo, 1974, Augusto Roa Bastos. Desde su exilio en Argentina, el autor paraguayo escribió la fábula de un déspota solitario que impone el miedo sobre un país como forma de gobierno. Su figura despiadada resulta gran metáfora de la historia regional. El anciano dictador es víctima del tedio de un poder absoluto que está a punto fatalmente de perder. Convertido en protagonista, el mundo se ve a menudo desde su punto de vista. La historia está inspirada en el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó Paraguay desde 1811 hasta su fallecimiento en 1840. En la novela nunca se menciona su nombre. El autor simplemente se refiere a él como el Supremo, sobrenombre con que el doctor Francia era conocido en su tiempo. El otoño del patriarca, 1975, Gabriel García Márquez. Un dictador sin nombre sintetiza a todos aquellos dictadores patriarcales que ostentan un poder absoluto en Latinoamérica. García Márquez construye su personaje con una perspectiva irónica y grotesca, forzando así los límites entre historia y ficción. Conocido como el macho, este dictador ficticio alcanza los 200 años de edad. Para construirlo, García Márquez se basó en una variedad de autócratas reales, incluyendo a Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Francisco Franco en España y Juan Vicente Gómez en Venezuela.
En la cúspide del poder, el dictador mira a un país en ruinas a causa de su paranoia. La novela de Perón, 1985, Tomás Eloy Martínez. El escritor argentino mezcla los hechos históricos, la ficción y los documentos para volver a narrar la vida de Juan Domingo Perón, dramatizando las rivalidades dentro de las filas del peronismo. Con ello, el autor construye un retrato íntimo más que históricamente exacto. Profundiza en su historia temprana y su educación familiar para especular sobre la motivación de sus actos posteriores. La fiesta del Chivo, 2000, Mario Vargas Llosa. El país era su hacienda. Entre 1930 y 1961, todo lo existente en República Dominicana le pertenecía al dictador Leónidas Trujillo. Industrias, tierras, las fuerzas armadas, la vida intelectual y también las mujeres. La misma patria era propiedad sexual del dictador. Al poseer a las mujeres, creía poseer a la nación. En una obra que cierra el género, la realidad histórica se mezcla con la ficción. Vargas Llosa sigue las huellas de este periodo para encontrar las consecuencias políticas, culturales y sociales en el presente y proyectarlas en la intimidad de sus víctimas. La historia de Trujillo y sus asesinos se enlaza con la de Urania Cabral, hija de un hombre que una vez perteneció al círculo íntimo de los asesores del dictador y que se le es entregada al monstruo como regalo, una muestra de obsecuencia al régimen. Gran símbolo para revelar cómo la dictadura destroza y transforma a las personas. En estas novelas hispanoamericanas de la dictadura, el mandatario se nos presenta sustancialmente rodeado de soledad. Es la violencia del poder la que determina en torno del tirano la soledad y es su convicción de que es el único individuo relevante del país destinado a dominar sobre los demás por este sencillo derecho, lo que lo vuelve indiferente a los que le rodean y a la nación. Con esta sugerencia literaria deseamos mostrar las múltiples formas que toma el poder dictatorial y que pasa, como lo indica Bellini, por la soledad del poder, la cosificación de la dictadura, la salvación como pretexto y la perversión del mando. Isabel Aguirre lee un texto de Víctor Jara en el que da cuenta de su herencia política y musical, un manifiesto por la vida, el encuentro, la libertad, la utopía. Este manifiesto, en relación con el tema de nuestro programa de hoy, muestra una de las maneras de resistir, la convicción de los ideales. Hola, mi nombre es Isabel Aguirre, trabajadora social egresada de la Universidad de Antioquia. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de Víctor Jara titulado Manifiesto. A 4 días antes del golpe le preguntaron a Víctor, ¿qué es patria? Respondió: patria es el amor a mi hogar, mi mujer y mis hijos. Es amor a la tierra que me ha ayudado a vivir. Es el amor a la educación y al trabajo. Es amor a los demás que trabajan por el bienestar común. Es amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre. Es el amor a la paz para gozar de la vida. El amor a la libertad. No al libre albedrío, no a la libertad de unos para vivir de otros, sino a la libertad de todos. La libertad para que yo exista y existan mis hijos, y mi hogar, y el barrio, y la ciudad, y los pueblos, y todos los contornos donde nos ha correspondido forjar nuestro destino, sin yugos propios ni yugos extranjeros. Este texto apareció en la revista Ritmo del 25 de septiembre de 1973, bajo el título Los folcloristas hablan de los valores patrios. Manifiesto. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera, que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas, del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Esta canción aparece en el disco Manifiesto, editado de manera póstuma en Inglaterra en el año de 1974. Con base en lo que presenta Jorge Orlando Melo sobre la historia de Colombia, dejamos para ustedes algunos aspectos sobre la dictadura que hubo en nuestro país, la del general Gustavo Rojas Pinilla. De Señal Memoria tomamos su voz
para ponerle tono a ese poder omnímodo que dirigió este país entre 1953 y 1957. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Nunca en la vida de Colombia se habían sentado en la mesa del presidente de la República, en lo que se llama Palacio Presidencial, los representantes de los obreros. Hoy debo manifestaros como soldado de las Fuerzas Armadas, como presidente de la República y como colombiano, que me siento orgulloso, plenamente satisfecho de tener a los representantes de los obreros, a los representantes de la mujer colombiana sentado al lado mío, para que charlemos, hablemos amigablemente a fin de resolver en la mejor forma los problemas que interesan tanto a vosotros como al gobierno. El gobierno no desconoce en ningún momento la importancia que tiene el capital en el progreso del país, pero no puede menospreciar ni de darle todo su valor a lo que representa la fuerza del trabajo. Y objetivamente podemos ver qué es más importante, qué es más meritorio: el individuo que firma un cheque para que se compre una maquinaria, o la multitud de brazos que trabajan en esa maquinaria para hacer progresar el país. Los señores de las oligarquías, así sean políticas o económicas, no deben equivocarse ni creer que amedrentan al gobierno, propiciando desempleo o queriendo arrojar los obreros de la fábrica, porque el gobierno no permitirá que se cierre ninguna fábrica y llegará a los extremos que sean necesarios para proteger los intereses de los trabajadores. Busco la armonía entre el capital y el trabajo, pero las autoridades no tolerarán que el capital se imponga al gobierno con perjuicio del obrero, con perjuicio del país. El 14 de julio del año 53 os dije, os prometí que el gobierno no le fallaría al pueblo. Hoy, en este 1 de mayo, os lo vuelvo a repetir y os aseguro que la revolución social que el gobierno inició el 13 de junio seguirá adelante triunfante, con el apoyo de toda la gente de trabajo y con el apoyo por las buenas o por las malas de los individuos capitalistas. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.